Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Le cuento esto. El historiador romano Cayo Cornelio Tácito decía que para quienes ambicionan el poder no existe una vía media entre la cumbre y el precipicio. ¿Usted lo sabe? Las intrigas y las conspiraciones en torno a quien represente y ejecute el poder son tan antiguas como el poder mismo. Nicolás Maquiavelo escribió en El Príncipe que la única forma de hacerse respetar en una negociación política entre naciones es tener los suficientes soldados y armas que respalden tu postura. Así es como el ejército. La capacidad de defensa y ataque es la base misma del Estado. Aquí traigo yo, en esta edición electrónica, todavía tengo sentimientos encontrados entre mostrar libros electrónicos y libros en papel. Decía entonces que el Estado es la base de lo que Maquiavelo llamaba la fuerza. El asesinato, la violencia y el despojo son las vías más rápidas para terminar con el orden político y sus intereses. No habrá un solo gobernante que no lo sepa. Terminar con su existencia es terminar con sus ideas y decapitar el movimiento político que representa. Dionisio el Joven, tirano de Siracusa, escuche usted esta breve historia, hacia el siglo IV a.C., tenía entre sus cortesanos a un hombre llamado Damocles, entre todos el más adulador y salamero, pero no dudaba en halagar las acciones más violentas y atroces del rey. En una ocasión, exaltado por sus sentimientos serviles, le preguntó a Dionisio sobre las sensaciones de dicha y felicidad que debía experimentar una persona tan poderosa y afortunada. El rey, para satisfacer su curiosidad, mandó a sus ayudantes a que vistieran a Damocles con los más lujosos atuendos y lo sentaran en el trono chapado de oro, que le sirvieran las mejores comidas y lo colmaran de atenciones. Cuando Damocles comenzaba a disfrutar del poder y las cortesías, se dio cuenta de que Dionisio había mandado al mismo tiempo a que sus sirvientes colocaran una pesada y filosa espada pendiendo sobre su cabeza, sostenida solamente por un pelo de la cola de un caballo. Al sentimiento de grandeza, Damocles sumó entonces la angustia y el temor de una muerte inminente. Hoy vamos a hablar de crímenes políticos, de magnicidios y de los libros en donde han sido estos narrados. De aquellas ocasiones en que el pelo del caballo cede y la espada de Damocles cae implacablemente sobre el gobernante. Pues, como dijo Balzac, el poder no consiste en golpear siempre o con frecuencia, sino en golpear oportunamente. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Detrás del poder, escribió Max Weber, nos mira siempre la solemnidad de la muerte. Usted ha visto el video. Suena la canción La Culebra de Banda Machos y el candidato presidencial camina sonriente rodeado de una multitud de cuerpos. El metal de un revólver apenas destella bajo el sol a plomo de la ciudad fronteriza de Tijuana. Luego, un estruendo, confusión y pánico. Es el más reciente y cercano de los magnicidios en México, y esperemos que el último. El homicidio del candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio. ¿Acaso el mejor informe literario y periodístico que se haya escrito sobre este crimen que conmocionó la vida mexicana hace ya 30 años? Se llama La tragedia de Colosio y está aquí en Kindle. El autor es Héctor Aguilar Camín. Publicado originalmente en el 2004, este libro acaba de ser reeditado, corregido y aumentado por Penguin Random House. Está la persona pública, luego está la muralla y atrás de la muralla está Luis Donaldo Colosio.
el elegido de los dioses. La victoria desciende sobre él y lo viste de luces. Luego la victoria se vuelve un laberinto que el héroe deba cruzar. El héroe cruza el laberinto, la victoria desciende nuevamente sobre él, pero a la salida del laberinto lo espera su asesino. Dice Max Weber que detrás del poder nos mira la solemnidad de la muerte. A Colosio lo mira detrás del triunfo. Así da inicio el prólogo a la nueva edición que el autor tituló Colosio en su laberinto. La tragedia de Colosio es una versión coral de la trama pública que desembocó en el asesinato del candidato presidencial del PRI. 1994 fue un año terrible para México. Lo visitaron la rebelión, el EZLN, el magnicidio, Luis Donaldo Colosio, y la crisis económica del 94-95, la más grave que conociera el México moderno. Las causas precisas de aquellos hechos permanecen en la sombra y acaso quedarán para siempre en ella, porque el año de 94 no brota de una secuencia lógica de acontecimientos que se explican unos a otros, sino de la convulsión de lo inesperado. Las voces de los personajes fundamentales del drama han sido rescatadas por Héctor Aguilar, sin inventar una sola de sus palabras, todas tomadas de sus declaraciones judiciales. Pero aquí, en esta emisión de La Otra Aventura, en la cual hablaremos de magnicidios y crímenes políticos, no podemos no mencionar el 22 de febrero de 1913 en el Palacio de Lecumberri de la Ciudad de México. Ahí fue perpetrado por el comandante de las Fuerzas Armadas, Victoriano Huerta, quien tras traicionar a Madero y Pino Suárez dio un golpe de Estado y obtuvo el poder por poco más de un año hasta su renuncia el 15 de julio de 1914. Le cuento esto. Exactamente en la esquina hoy de Motolinía y Madero estaba el restaurante Gambrinus. Ahí comían Gustavo Madero y Victoriano Huerta. Ya Gustavo Madero le había advertido a su hermano Francisco que no confiaba en Victoriano. Conversaron. De pronto entró un hombre al restaurante Gambrinus, aquí donde yo le estoy mencionando, y le dice que hay una emergencia. Victoriano Huerta le dice: préstame tu pistola, Francisco, y Madero le da su pistola. Sale urgentemente. Bien, y entonces, inmediatamente después entra un grupo de soldados, arrestan a Gustavo Madero, se lo llevan con él y lo hacen objeto de las más terribles vejaciones, puesto que Gustavo Madero no veía, no tenía un ojo. Le quitan el otro ojo, lo dejan absolutamente ciego y luego lo sacrifican. Pero no podemos olvidar tampoco el 17 de julio de 1928. En el restaurante La Bombilla, ubicado en San Ángel, José de León Toral acudió al lugar tras varios días de espiar a Obregón y aprovechó sus habilidades de dibujante para acercarse a los políticos. Hizo un dibujo a varios diputados y finalmente llegó a Obregón. Usted conoce la historia. A quien también retrató. Cuando todos los comensales se descuidaron, comían, platicaban, Toral sacó una pistola y acribilló a Álvaro Obregón, quien cayó muerto al instante y cambió la historia del país para siempre. Grandes crímenes políticos. El 15 de marzo del año 44 a.C., una conspiración que llevaba tiempo tramándose en las más altas esferas del poder tiene su final sangriento en mitad del Senado romano. Gayo, Casio y Marco Bruto habían elegido el idus de marzo para asesinar al cónsul que ambicionaba la restauración de la monarquía y que había elegido para sí el cargo de dictador vitalicio. El nombre de su nuevo cargo llevaba la solución para poner fin a sus pretensiones. En Vida de los Césares, el libro que tengo aquí, este está publicado por Alianza Editorial, Vida de los Césares de Suetonio, pues él nos narra aquí el magnicidio más conocido de la historia universal. Cuando tomó asiento, los conjurados le rodearon aparentando rendirle homenaje y allí mismo Cimbro, Tilio,
que debía realizar el papel principal, se le acercó más como si fuese a pedirle algo, y ante el gesto de rechazo de César y de postergar el asunto para más tarde, le agarró la toga por los dos hombros, cuando entonces César grita: esto es claramente violencia. Publio Casca lo hiere por detrás, un poco por debajo del cuello. César atravesó con el punzón, tras asirlo, el brazo de Casca, y al intentar escapar de un salto es detenido por otra herida. Y así fue, atravesado por 23 cuchilladas, sin decir nada, dejando escapar únicamente un gemido al primer golpe, aunque algunos han transmitido que, cuando se lanzó sobre él Marco Bruto, le dijo en griego: «¿También tú, hijo?». Habiendo huido todos aterrorizados, quedó allí tendido un tiempo hasta que, después de haberlo colocado en una litera de la que colgaba su brazo, lo llevaron a casa 3 esclavos comunes. Y no se encontró, entre tantas heridas, según el médico Antistio, ninguna que fuera mortal, salvo la que había recibido en el pecho en segundo lugar. Los conjurados habían planeado arrastrar al Tíber el cuerpo del muerto, hacer públicos sus bienes y anular sus acciones, pero renunciaron a ello por miedo al cónsul Marco Antonio y al jefe de la caballería Lépido. La vida del primer César, de Augusto, de Tiberio, de Calígula, de Claudio, de Nerón, de Domiciano y de varios otros están aquí, en este libro, en el que cabe aplicar la máxima que decía Coetzee sobre el título de clásico que se otorga a algunos libros: solo aquellos que son capaces de resistir a todos los ataques y todos los olvidos. Suetonio publicó estas biografías alrededor del año de 121. Y usted puede conseguirlo, decíamos, en Alianza Editorial. Vida de los Césares. El 16 de marzo de 1978 fue secuestrado el político italiano Aldo Moro, presidente del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, el partido que gobernó en Italia durante más de 30 años después de la caída del régimen fascista y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Aldo Moro fue primer ministro de Italia en 2 periodos y es, quizá, uno de los políticos de mayor influencia durante el siglo XX en Italia. El secuestro de Moro fue efectuado por miembros de las Brigadas Rojas encabezados por Mario Moretti. En el libro El caso Aldo Moro, el escritor italiano Leonardo Sciascia describe a las Brigadas Rojas como un grupo político derivado del comunismo estalinista. Los motivos de las Brigadas Rojas tenían que ver con la liberación de miembros de su organización que se encontraban encarcelados. Aquel día, Moro se dirigía a una sesión del Congreso italiano. En el asiento trasero de un coche Fiat modelo 130, Moro repasaba en su cabeza lo que se votaría en unas horas: una moción de confianza al gobierno que encabezaba Giulio Andreotti. El gobierno de la democracia cristiana contaba, por primera vez, con el apoyo del Partido Comunista Italiano. Se pondría en práctica el compromiso histórico, un cambio de rumbo que Aldo Moro había impulsado en favor de la solidaridad nacional italiana. Los miembros de las Brigadas Rojas asesinaron a los 5 escoltas de Moro durante el secuestro. Uno de los coches utilizados por los asesinados fue encontrado por la policía a unos cuantos metros del lugar donde ocurrió el plagio. Ante el complicado clima político, el gobierno de Andreotti instaló 72.000 puestos de control en todo el territorio italiano. 6.000 de estos puestos fueron colocados en el perímetro urbano de Roma. En la capital italiana fueron registrados casi 40.000 domicilios. 150 personas fueron detenidas y 400 encarceladas. Cada día se emplearon 13.000 elementos de la policía para la búsqueda de Aldo Moro. En su libro, Leonardo Sciascia dice que aquel fue un esfuerzo imponente, pero nada digno de elogio. El 1 de abril se publicó la primera carta de Aldo Moro desde su lugar de secuestro. El 4 de abril
algunos de los principales políticos nacionales publicaron una carta en la que Moro se mostraba molesto con sus compañeros de la Democracia Cristiana, a los que reprochaba sobre su grave situación. A través de sus cartas, Moro declaraba que deberían cumplir con las peticiones de las Brigadas Rojas para salvar su vida. El gobierno italiano se negó durante casi todos los días del secuestro a negociar con las Brigadas Rojas. El 28 de abril, el primer ministro Andreotti dijo por televisión cuál sería la reacción de los carabineros, de los policías, de los agentes de vigilancia si el gobierno, a sus espaldas y violando la ley, negociara con aquellos que habían mancillado la ley. ¿Y qué dirían las viudas, los huérfanos, las madres de quienes han caído en el cumplimiento de sus deberes? El 5 de mayo, las Brigadas Rojas lanzaron un comunicado que decía: concluimos, por tanto, la batalla iniciada el 16 de marzo ejecutando la sentencia a que ha sido condenado Aldo Moro. Finalmente, el 9 de mayo fue encontrado el cuerpo de Moro en la cajuela de un coche Renault de color rojo. Yo leí el caso Moro en este libro, mire usted, Argos Vergara, y déjeme que le diga el año, si me permite usted un momento, 1979. Leíamos a Leonardo Sciascia y recuerdo que fue Antonio Saborit quien escribió un ensayo sobre este gran autor italiano. Y el libro es El caso Moro. José Emilio Pacheco escribió que nunca nos consolaremos de que Martín Luis Guzmán haya abandonado la serie de capítulos que comenzó a publicar en el año de 1938 en el periódico El Universal bajo el nombre de Muertes Históricas. No se ha escrito en México una prosa narrativa comparable, escribió Pacheco en 1977, y su comentario sigue vigente. Hemos traído a esta sección el inicio de Ineluctable fin de Venustiano Carranza. Escuche usted. El 5 de mayo por la mañana, la situación política y militar de Venustiano Carranza no tenía remedio. Las olas de descontento en armas, de la rebelión, de la defección, habían venido propagándose desde las más remotas comarcas del país hasta el interior mismo de los salones presidenciales. Ya no solo era Calles en Sonora, ni Estrada en Zacatecas, ni Obregón en los estados del sur, donde las tropas acogían al rebelde y se pronunciaban. Era Pablo González, que se mantenía en Texcoco rodeado de partidarios como en acecho y que no necesitaba sino extender la mano para adueñarse de la capital. Y entre tanto, Carranza, aparte de ignorar quiénes lo acompañaban todavía para sostenerlo y quiénes para traicionarlo oportunamente, veía apartarse de su lado a militares y civiles que horas antes le protestaban su adhesión. Veía cómo defeccionaban hasta sus regimientos preferidos, aquellos cuyos jefes y oficiales recibían paga y sobrepaga y cuyos soldados rasos tenían haberes de sargentos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo.
Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. De la mesa de novedades, mire usted, de la editorial Almuzara, Luis Bugarini, un joven crítico y escritor, ha escrito y publicado El camino de la mano escrita, vida y escritura en el nuevo siglo. Dice así: la poesía es un bien minoritario, aunque abierto a la experiencia colectiva. Conocer la poesía, vivir sus riesgos, adentrarse en la vida de los poetas como medio para aprender a vivir. Ninguna suerte puede ser desafortunada por motivos de la poesía. Luis Bugarini nació en 1978, es un joven crítico y escritor mexicano. El camino de la mano escrita. Y acaba de aparecer, huele a tinta fresca, Sergio Ramírez, El caballo dorado. Sergio Ramírez, como usted sabe, es uno de los escritores latinoamericanos, nicaragüense para más datos, y perseguido por el dictador Ortega, ha publicado esta nueva novela. Esta es la historia de una princesa de la nobleza rural de los Cárpatos que llevaba una férula ajustada con tornillos y correas en la pierna izquierda, de un peluquero escultor de caballos de barba frondosa abierta en dos alas que creía haber inventado el carrusel, de un factor de comercio también de barba frondosa en dos alas que se creía hijo del emperador Maximiliano. La nueva novela de Sergio Ramírez. Sin duda, uno de los libros de la temporada, El caballo dorado, publicado por Alfaguara. Porque poner bajo el hacha del verdugo a una reina ungida significa nada menos que exponer ante los hasta ahora obedientes pueblos de Europa que también el monarca es una persona justiciable, ejecutable y no intocable. Por eso, en la decisión de Isabel no se está poniendo en cuestión a un mortal, sino una idea. Durante siglos, para todos los reyes de este mundo, servirá de advertencia el precedente de que ya en una ocasión ha caído en el patíbulo una testa coronada. No cabe imaginar la ejecución de Carlos I, el nieto de los Estuardo, sin invocar este ejemplo, ni la de Luis XVI y María Antonieta, sin el destino de Carlos I. Lo anterior es parte de una de las biografías de Stefan Zweig, la de María Estuardo, quien fue decapitada en el castillo de Fotheringhay por órdenes de la reina Isabel. La historiadora Antonia Fraser escribió en su libro María Antonieta que, según los testigos que rodeaban el cadalso dispuesto en un gran salón del castillo, el verdugo no la decapitó de un tajo. El primero rozó el cuello y cayó sobre la parte posterior de su cabeza, mientras el segundo golpe cortó el cuello, excepto algunos tendones que el verdugo cercenó usando el hacha. Después levantó la cabeza y declaró: Dios salve a la reina. God save the Queen. El asesinato del presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, dejó muchos cabos sueltos en la investigación. Usted los ha oído muchas veces, ha visto muchas películas y seguramente leído muchos reportajes. El primer problema fue la extraña vida de su asesino.
Lee Harvey Oswald, quien fue asesinado 2 días después del magnicidio antes de rendir su declaración. He traído aquí el libro ahora justo en versión electrónica, ya que, si usted recuerda, la semana pasada quedamos en que se podían ya mezclar y combinar los libros de papel y los libros electrónicos. Uno de los datos inquietantes de la biografía de Lee Harvey Oswald fue su estancia de alrededor de 30 meses en la Unión Soviética. En el libro Oswald, un misterio, que tengo aquí, el escritor Norman Mailer se pregunta, ¿era un loco Oswald y no un agente de la CIA? Y más tarde un agente de la KGB. Mailer asegura que las autoridades soviéticas creyeron siempre que, según los testimonios, que la obstinación de Oswald para vivir en Rusia tras haber llegado como turista en clase de lujo obedecía a un encargo de espionaje norteamericano. Oswald llegó allá sin saber una palabra de ruso. Esto lo aliviaba de las sospechas ante la KGB. Tenía en su contra, en cambio, haberse cortado las venas cuando le negaron la residencia. A pesar de sus escasos conocimientos y del marxismo y su vida extravagante, la inteligencia soviética creyó que no tenía un pelo de tonto. Inmediatamente después de que se casara con la que fue su guía turística, Rima Shirakova, de 22 años entonces, le concedieron un apartamento en la ciudad de Minsk y en la habitación contigua se apostaron a la escucha a los empleados de la KGB. Esto y mucho más va a encontrar usted en este libro de Norman Mailer. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: todo poder es una conspiración permanente. Balzac. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.